Hola a todos y a todas, bienvenidos a Core Inversiones. El día de hoy estaré hablando sobre las estrategias para obtener más ganancias en un CDT. Esto debido a que ya en las inversiones que realizo con el canal tengo varios CDTs y la idea es poder buscar o tener una rentabilidad mayor. Entonces, en la búsqueda de ese CDT planteé diferentes estrategias para realmente ver si el interés compuesto es beneficioso en un CDT, si no es beneficioso, si es mejor invertir a corto, mediano plazo. Entonces vamos a hablar sobre eso. Entonces la proyección que yo tuve inicialmente fue de un 13,5% anual. La inversión mínima obviamente son 100.000 pesos. Esto me daría una ganancia de 13.500 pesos. Sin embargo, hasta hay que restarle los 540 pesos de RT Fuente y me va a dar una rentabilidad de 12,96. Entonces lo primero que debemos entender a la hora de invertir en un CDT es que estas rentabilidades que nos ofrecen no son las verdaderas que vamos a tener en nuestra cuenta bancaria. Entonces, ya entendiendo esto, yo proyecté una estrategia de inversión muy similar a lo que yo estoy haciendo, y es decir, tengo una inversión inicial de 300.000 pesos y la idea es realizar reinversiones de forma mensual. Sin embargo, ahorita para el ejemplo, quiero que nos fijemos solamente en las casillas verdes. Entonces, ¿la casilla verde en qué consiste? Pues prácticamente en la estrategia del interés compuesto. Esta estrategia consiste en, voy a tener una ganancia, ¿cierto? Invierto un capital, tengo una ganancia y el próximo mes lo que hago es reinvertir todo mi capital más la ganancia del mes anterior. Ahí voy a tener una ganancia superior y nuevamente lo voy a volver a hacer. Reinvierto total, tengo una ganancia, ¿cierto? Y vamos generando como ese efecto bola de nieve, donde la idea es que a final de un año las ganancias sean mayores o no. Entonces, eso digamos que es la estrategia principal. Inicio con una inversión de 300.000 pesos. Como la rentabilidad me la están pagando cada 3 meses, es decir, al mes 3, 6, 9 y 12, entonces en esos meses yo lo que voy a hacer es reinvertir las ganancias que me están dando. ¿Qué quiere decir? Para la inversión inicial me dieron 300, invertí 300.000 pesos. Esos 300.000 pesos me van a generar una ganancia de 9.720 pesos. Esos 9.720 pesos, como estoy reinvirtiendo 100.000 pesos cada mes, entonces voy a sumarle la ganancia más los 100.000 pesos. Esto me va a dar como tal un nuevo CDT de 109.720 pesos. ¿Qué voy a hacer con esos 109.720 pesos? Pues reinvertirlos para que al sexto mes, ¿cierto?, me genere una rentabilidad de 13.275 pesos. ¿De dónde salen esos 13.275? Pues de lo que me gané con el paquete de 300.000 y lo que me gané con el CDT de los 109.725 pesos. Ahora, ¿qué voy a hacer nuevamente con esos 13.000? Pues con esos 13.000 los voy a volver a invertir en los 100.000 pesos que estoy invirtiendo de forma trimestral o mensual, ¿cierto? Y voy a comprar o voy a abrir un CDT de 113.275 pesos. Esto lo voy a hacer en el mes 9, ¿cierto? Y también lo que voy a concluir es que al mes 12 vamos a tener una ganancia o va a llegar una ganancia de 20.734 pesos. ¿De dónde? Pues lo que me está pagando el CDT de los 300.000, el CDT del tercer mes que eran 109.720, el CDT del sexto mes que son los 113.000 y el CDT del noveno mes que son los 116.000 pesos. Entonces, ya entendiendo eso, en total se estarían invirtiendo, si yo no hiciera interés compuesto, 600.000 pesos. ¿Pero por qué 600.000 pesos? Pues 300 que invertí inicialmente, más 100.000 del tercer mes, ya llevaríamos 400.000, más 100.000 del sexto mes, ya serían 500.000, más 100.000 del noveno mes, que serían 600.000 pesos. Entonces, ¿hay alguna ganancia significativa con respecto a yo reinvertir mis ganancias a no reinvertirlas? Pues aquí lo vamos a ver. Cuando yo no reinvierto las ganancias, voy a tener una rentabilidad de un 9,72%. ¿Por qué?
pues para que entiendan un poco, como el CDT lo abría a los 3 meses, pues la ganancia que me van a dar es al sexto, al noveno y al mes 12. Es decir, que hacen falta 3 meses más para que ese CDT complete una rentabilidad de un 12,96% que estábamos hablando inicialmente. Pero como solamente lo dejamos 3 meses, pues no vamos a tener la ganancia total. Pasa lo mismo del noveno mes. Como ese noveno mes yo abrí un CDT nuevo con 116.000, pues solamente voy a tener un mes para que me genere ganancia. Los otros 3 meses van a estar después del año. Entonces por eso la rentabilidad es menor, porque estamos teniendo en cuenta el año, ¿cierto? Digamos, estamos teniendo el 2023, pero no estamos teniendo en cuenta realmente el año del CDT. Entonces esto me daría a entender que si yo no realizo interés compuesto, generaría un 9,72%, y si realizo interés compuesto tendría un 10,11%. Entonces, ¿realmente vale la pena? Pues no sé, digamos que ahí me generó la duda y yo dije, oiga, ¿y por qué no crear una estrategia en la cual, ¿cierto?, yo pueda tener un CDT donde mensualmente las ganancias sean el valor mínimo de reinversión. ¿Qué quiere decir? El valor mínimo, decir 100.000 pesos mensuales, y ver si realmente hay una ganancia o no. Entonces, el valor que me dio con la rentabilidad aproximada, que es de ese 12,96%, es de 3.400.000, ¿cierto? Cuando yo tengo esa ganancia de 3.400.000, cuando invierto esos 3.400.000, voy a tener una ganancia de 110.000 pesos de forma trimestral. Si yo lo reinvierto, ¿cierto?, al mes 6 voy a tener una ganancia de 113.000 pesos. Si yo reinvierto más las ganancias que tengo en el tercer mes, al noveno voy a tener 117.000, y luego, si reinvierto todo eso, al mes 12, pues voy a tener 121.000. Entonces, realmente cuando nuevamente hice la comparativa, la inversión inicial con respecto a la rentabilidad que está dando es de un 12,96, pero si trabajo interés compuesto va a ser de un 13,6. Nuevamente, ¿vale la pena o no? Pues ya depende de la persona. Aquí haría falta hacer una estrategia donde yo pueda reinvertir más capital de forma mensual. Tal vez las rentabilidades vayan a subir entre ¿qué digo yo? No creo que suba más de un 1% el trabajar el interés compuesto de forma mensual y con reinversiones. Entonces, ¿cuál sería realmente la estrategia para invertir? Pues ya entendiendo esto, para mí la mejor estrategia a la hora de invertir en un CDT es, primero, debo tener en cuenta si realmente el CDT vale la pena con respecto a la inflación. Recordemos que yo invierto es porque por lo menos estoy proyectando la inflación para este año en un 12%, donde al trabajar ese pequeño interés compuesto, como lo acabo de mostrar en la estrategia, podría meterme en el objetivo de mi portafolio de seguridad, que es un 4%, más la inflación, es decir, hablar de un 16%. Sin embargo, pues ya teniendo en cuenta pues lo que conlleva la inflación, lo que se está proyectando, pues entender que la mejor estrategia es ver si el CDT simplemente clasifica con respecto a la inflación, y adicional a esto, pues elegir las mejores tasas. No me voy a meter en una tasa de un 13,95 por 360 días, si yo sé que realmente lo máximo con interés compuesto que lo voy a subir es un 14,25, mejor más bien me meto en una de 180 días, donde es un 14,15%, y que con interés compuesto puedo hacerlo subir aún más. Entonces, espero haya quedado claro. A mí realmente me parece que ganar en un CDT, digamos que obtener una rentabilidad más alta, va a ser muy complicado. Sin embargo, con un poco de interés compuesto y eligiendo las tasas más altas, independientemente del tiempo, vamos a hacer que realmente suba un poco y pues alcance el objetivo que tenemos en este momento, que para mí es un 16%. Entonces, espero haya quedado claro el video. No se les olvide dejar en los comentarios dudas respecto a la estrategia, qué piensan acerca de los CDTs. Esto es Acor Inversiones y nos vemos en una próxima ocasión.